Carta, una carta especial porque Pablo, en medio de una relación muy particular que tenía con Timoteo, al cual trataba como un hijo, Timoteo, un hombre joven que asumió la responsabilidad de velar por las iglesias de una región en particular en Asia Menor. Pablo, pues a través de estas dos cartas, que fueron sus dos últimas, empieza a compartir con él una serie de consejos muy prácticos en relación con el trabajo que él llevaba a cabo, y entre ello pues lo alentaba y le animaba a que desarrollara su ministerio y que no se preocupara por su edad. Probablemente muchas personas en el entorno donde estaba Timoteo lo veían muy joven como para asumir las responsabilidades que él tenía dentro de las iglesias. Pero Pablo le anima. Pero además de Pablo animarlo, también Pablo comparte un asunto sobre lo cual Timoteo tenía que estar atento por el tipo de labor y tarea que él desarrollaba en el ministerio. Y quiero leer el capítulo 3 y compartir algunas cosas de este texto, alentar nuestros corazones y poder darnos cuenta de que Dios nos hace un llamado y nos anima a nosotros como creyentes, no solamente en función de lo que nosotros pudiese ser que estemos viendo alrededor nuestro y que está aconteciendo en medio del mundo, sino que también nuestro corazón se pueda animar que en medio de las realidades que vivimos, que no solamente se vivían en el siglo I, sino que también se viven hoy en día. En medio de esas realidades nosotros podamos ser conscientes de lo que Dios nos ha llamado a hacer, de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y quisiera leer desde el versículo 1 en adelante este pasaje de la Escritura que dice así, si lo tenemos, segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 1 y siguientes, dice la Escritura: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, hoy más que nunca nosotros vivimos en un tiempo donde pareciese que los medios de comunicación nos exponen a
al pensamiento y a la idea de la gente o a los conceptos que la gente maneja, ya sea los medios impresos, los medios, la tecnología, la radio, la televisión. Hoy más que nunca nadie puede llegar y decir que no está informado. Y hoy más que nunca también encontramos a cantidad de gente expresando su pensar y su opinión sobre cómo ve el mundo, cómo entiende el mundo, cómo interpreta el mundo, aún cómo interpreta la Biblia y cómo explica las realidades de lo que está aconteciendo. Cuando yo voy a la Escritura, me percato que la Biblia es clara, que en estos últimos tiempos van a estar sucediendo cosas, van a estarse dando asuntos, van a estarse viviendo situaciones. Los hombres que van a vivir en este tiempo son hombres cuya conducta y cuyo comportamiento va a ser un comportamiento muy particular. Y empieza a hacer una descripción que, además de usar algunos términos, nuestra versión Reina Valera, que en algún momento no son términos muy comunes para nosotros y que identifican o que describen a esas personas y a la gente y al mundo de este último tiempo, nos damos cuenta que nosotros, al igual que la gente del siglo I, no estamos muy alejados de ver esto en nuestra vida diaria. ¿Cuántos de nosotros no vemos a gente amadora de sí misma? ¿Cuántos de nosotros hoy no vemos a personas, como describe aquí, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres? Una generación que pareciese que quiere vivir la vida a su manera, sin darle mucha importancia al consejo de los mayores. Una generación sin afecto natural, y cuando la Biblia dice sin afecto natural, está hablando de insensibilidad. Gente que no es sensible. A mí me sorprende. Yo enciendo la televisión y un día de estos veo un programa donde se describe a una persona que está siendo asaltada en una gran ciudad de Norteamérica. La persona la quieren asaltar, le quieren robar a una señora su bolso, y en medio de aquello el hombre la empieza a agredir, se lleva su bolso, además de llevarse su bolso la golpea. Lo más impactante de todo es que no era una calle solitaria, no era un lugar por donde podríamos decir no estaba transitando nadie, y esa mujer se metió en ese sector donde no debía de ir. Y este hombre la asalta y la agrede físicamente. Lo más sorprendente de todo es que mientras él hacía eso, habían personas pasando alrededor de él y no hicieron absolutamente nada. Y la cámara que estaba grabando las escenas de ese evento graba y reproduce todo esto en los medios, de que después de que ella queda ahí tirada en el piso por varios minutos sin moverse, y aún en los momentos en que empieza a tomar conciencia, probablemente después de la golpiza que le dieron, la gente ni siquiera se inmutó a acercarse a ver qué era lo que estaba pasando. Insensibilidad. Hoy en día pareciese que vivimos en un mundo donde a mí no me interesa lo que te está pasando, a mí no me interesa lo que puedas estar viviendo, yo me intereso por lo mío, yo estoy preocupado por mis cosas. Ese es el mundo en que vivimos. Traidores, dice la Biblia, infatuados, amadores de sí mismos, de los deleites más que de Dios. Y empieza a hacer una descripción de este último tiempo. Y yo creo que no tenemos que meternos mucho a hablar de esto, porque uno lo ve constantemente en nuestra ciudad, lo vemos en las calles, vemos las personas en su condición de pecado, viviendo una vida totalmente alejada de Dios. Cuando hombres, y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que este tipo de personas son los que andan allí en la calle metiéndose con mujeres, estos son los que se han comportado de una manera desleal, estos son parecidos a Janes y Jambres, que resistieron a Moisés, y cita a personajes que según la tradición judía, esos eran los nombres de los magos que estaban en la corte de Egipto cuando Moisés fue ante Faraón. La tradición judía dice que esos son los nombres de esos personajes que estaban en la corte egipcia, y empieza a decir esos hombres y lo que había en ellos es lo mismo que está operando en este tiempo, le dice Pablo a Timoteo, y le advierte sobre ese tipo de cosas. Pero ¿sabe algo? Yo creo que la advertencia que Pablo le hace a Timoteo es sumamente relevante para nosotros. ¿Por qué nosotros debemos de estar apercibidos de que
esa realidad del mundo está presente desde aquel tiempo aún inclusive hasta el día de hoy. ¿Por qué es que el apóstol pone tal vehemencia en estar atentos, en ser conscientes de lo que está sucediendo, en ser conscientes de lo que está pasando, en ser conscientes de las cosas que se están dando? ¿Por qué será que Pablo le hace un llamado a Timoteo? ¿Sabe algo? Yo creo que el llamado de Pablo a Timoteo no es solamente... no está relacionado solamente con tener conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor, sino que nosotros podamos reaccionar ante lo que está aconteciendo. Sabe que en ocasiones nosotros miramos lo que sucede, decimos, esto está aconteciendo en nuestro mundo, esta es la realidad que vivimos, pero seguimos y mantenemos una actitud pasiva ante lo que sucede. Y una actitud pasiva es llegar y decir, el mal está tomando nuestras calles, la delincuencia está tomando nuestro medio, hay situaciones que se está viviendo en los hogares y en la familia, hay circunstancias que se están dando, pero yo puedo ser consciente de lo que pasa, yo puedo hablar de lo que sucede, pero ser un ente pasivo en medio de lo que sucede en el mundo. Y yo creo que las palabras de Pablo eran palabras que alentaban al corazón de Timoteo para que él fuese consciente de esa realidad, pero que no solamente tuviese conciencia de ella, sino que actuase y tuviese una actitud activa como creyente, como pastor, como líder, como hombre de Dios, como alguien que había sido redimido en medio de las realidades del mundo. Yo creo que Pablo estaba queriendo despertar el corazón de Timoteo a esas realidades. Llega y le dice Pablo a Timoteo, esta gente no irán más adelante, o sea, no tendrán un buen fin. Pero no basta con que sepas que van a tener un mal fin con la conducta que llevan, sino que nosotros necesitamos activamente demostrarle al mundo que hay una manera diferente de vivir, una manera diferente de conducirse en medio de la sociedad y en medio de los tiempos. Y es por eso que Pablo insta a Timoteo y llega y le dice, hay cosas que tú has aprendido y en las cuales necesitas persistir. Persistir significa necesitas estar constantemente actuando conforme a eso. Necesitas constantemente estar caminando por esa senda. En aquello que tú has aprendido necesitas estar perseverante, porque de esa manera tú vas a estar demostrándole al mundo, ese mundo complejo en medio del cual vives, de que sí hay una manera diferente en la cual se puede vivir. Sí hay una forma en que podemos conducirnos y que es totalmente opuesta a los valores, a los criterios y a las formas en las cuales este mundo se maneja. Entonces, cuando pienso en eso, amados hermanos, pienso que Dios nos está haciendo a la luz de este pasaje no solamente una convocatoria a ser conscientes de lo que pasa, sino que nos alienta a cuál debe ser nuestra conducta, a qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de vivir. Pablo le recuerda a Timoteo, mira Timoteo, tú has sido instruido desde muy pequeño en la verdad. Tú has sido enseñado en la verdad. Timoteo creció en un contexto donde tuvo personas que tenían una noción de la fe. Esta carta fue escrita probablemente, hablemos unas 3 décadas después de que Jesús asciende al cielo y el Señor parte y se sienta a la diestra del Padre, ¿sabe? Y en ese periodo de tiempo probablemente Timoteo nace en ese lapso de tiempo y nace en un hogar donde había personas que tenían noción de la fe, y él escucha del Señor, él escucha de las Sagradas Escrituras y la exhortación de Pablo a Timoteo es: tú tienes que perseverar en los que has recibido, en lo que te ha sido enseñado, la instrucción que se te ha dado, en esa instrucción tienes que perseverar. ¿Sabe algo? Yo creo que por un lado necesitamos tener claro lo que puede estar sucediendo en nuestro entorno, pero por otro lado estamos necesitando concientizarnos que usted y yo tenemos un papel que desempeñar
y cumplir en medio de esta sociedad y en medio de este mundo. La Biblia, cuando Jesús da el sermón del monte, llega y habla vehementemente de que usted y yo somos la sal, somos la luz. Y la luz no es para ponerla debajo de un cajón, ¿verdad?, debajo de una cama, sino que se expone para que alumbre y sea evidente al mundo. ¿Sabes? Si hay algo que el mundo necesita ver de nosotros, es el resplandor y la luz que podamos irradiar, esa luz que Dios nos ha otorgado, esa vida que Él nos ha dado, esa esperanza de la cual usted y yo participamos. Necesitamos manifestarla en medio de este mundo. Por eso el llamado de Dios para nosotros es a perseverar en lo que hemos aprendido. Y aún más, es algo interesante, porque Pablo llega y dice en el versículo 10: tú has seguido mi doctrina, aquello en lo cual has sido enseñado, has visto mi conducta, propósito, longanimidad, amor, paciencia. Y cuando habla de paciencia, está hablando Pablo de la constancia que él ha tenido en el Evangelio. Eso tú lo has visto de mí. Tú has visto todo eso, has visto mis persecuciones, mis padecimientos, lo que he vivido, y has sabido de que de todo ello el Señor me ha librado. Tú has visto las experiencias que yo he vivido, has visto mi testimonio, has visto mi conducta, has visto mi comportamiento, y has sido enseñado en la fe. ¿Sabe algo? Este hombre ha sido instruido en el Evangelio, y Pablo le dice: todos aquellos que quieren vivir piadosamente van a sufrir persecución. En medio de las realidades del mundo en que vives, en medio de las situaciones que te van a tocar vivir en el ministerio o en la vida cristiana, vamos a experimentar sufrimiento, porque todo el que determina vivir piadosamente va a sufrir persecución. Va a enfrentar situaciones difíciles, va a tener que enfrentar las realidades del mundo, las presiones del mundo, los cuestionamientos del mundo. ¿Sabe? A mí esa palabra piedad me llama mucho la atención. Es un término que Pablo también usa en la primera carta a Timoteo. Lo alienta y llega y le dice: ejercítate en la piedad, en una vida piadosa. Y es interesante que cuando Pablo le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 4, que se ejercite en la piedad, la palabra ejercitarse es una palabra que nosotros también usamos en nuestro medio, que la usamos para una disciplina deportiva, que es la gimnasia. El término griego que se usa allí está asociado con gimnasia. Tiene que ver con ejercitarse, desarrollar una dinámica, una rutina particular. Y nosotros, cuando vemos a esos atletas moverse en el campo de la gimnasia, nos dice: tremendo ver la versatilidad y la forma en que estas personas y la dinámica que ellos tienen. Eso es impresionante. ¿Saben algo, amados hermanos? Dios quiere que nosotros también tengamos la misma capacidad en cuanto a las cosas que tienen que ver con la piedad, aquellas cosas que tienen que ver con Dios y lo espiritual, aquello en lo cual hemos sido enseñados y en lo cual estamos caminando y estamos viviendo. ¿Por qué debemos de ejercitarnos en una vida piadosa? Porque el mundo en que vivimos, que vivió Timoteo y el que vivimos nosotros todavía, requiere de hombres y mujeres que tenemos la capacidad de vivir piadosamente. Una vida que agrada a Dios, una vida que Dios desea para nosotros. Y Dios lo desea no solamente por nuestra salud espiritual, sino también porque el mundo necesita ver reflejado en usted y en mí el carácter del Señor. Amén. Si eso es así, amados hermanos, entonces no es solamente un asunto de mirar lo malo que está pasando y señalarlo. No es solamente mirar las situaciones que está viviendo el mundo y cuestionar a la gente su pecaminosidad, su maldad. Es que también nosotros en medio de este mundo necesitamos mostrar a Cristo. ¿Cómo ha aprendido usted a Cristo? ¿Cómo usted ha sido enseñado en las cosas eternas? Amado hermano, en esas cosas en las cuales nosotros hemos sido enseñados, en esas cosas tenemos que perseverar.
Y esas cosas tenemos que reflejarlas y manifestarlas en el mundo, en donde estemos, con quien estemos, tenemos que manifestar el carácter de Cristo. Amado hermano, el mundo tiene una serie de antivalores que lo definen, pero usted y yo tenemos valores del reino de Dios que nos definen, que nos identifica. Valores del reino que se han forjado en nosotros y que son los que tienen que salir a relucir en medio de la experiencia diaria que tenemos con esos compañeros de trabajo, en medio de esa experiencia diaria que tenemos con esas personas con las cuales compartimos y tratamos. Entonces, este mundo cargado de antivalores, necesitamos manifestarles el carácter de Dios. Entonces, Dios no está queriendo que usted y yo seamos gente pasiva, que señalamos lo malo que puede estar aconteciendo en el lugar donde vivo, en el trabajo donde estoy desarrollando mis labores diarias, sino que Dios está queriendo que yo pueda vivir piadosamente en medio de ese entorno donde yo estoy. ¿Sabe algo? Dios no está queriendo que tan solo que digamos que le conozco y que soy un redimido, un cristiano, alguien nacido de nuevo. Dios está queriendo que lo demostremos con nuestro estilo de vida y con nuestra conducta, con nuestro comportamiento. Mire el versículo 14. Persiste en lo que has aprendido. Cuando hablamos de persistencia, estamos hablando de que más que conformarnos con esa experiencia inicial que hemos tenido con Cristo, de nuevo nacimiento, esa experiencia de haberle conocido a Él. Muchos de nosotros, cuando pensamos en ese momento donde Dios nos confrontó, habló a nuestro corazón y respondimos al Evangelio, muchos recordamos esos días y decimos, esa fue una experiencia maravillosa, la damos como testimonio, la compartimos con otro. Pero no es solamente mirar a hace 10 años, hace 15, hace 20, 30, 40 años atrás y poder compartir de lo que Cristo hizo en mí. Dios está queriendo, el Señor está queriendo que yo pueda persistir en lo que he aprendido y que en el presente yo pueda decirle a la gente lo que sucedió hace tiempo todavía está vigente. La emoción que me embargó y lo que pasó conmigo en aquel momento, esa experiencia interna todavía sigue palpable y vigente hoy en mí, 10 o 15 o 20 o 30 o 40 años después. Porque sigue el mismo fervor, porque sigue el mismo amor, porque sigue la misma intensidad. Porque a lo largo de estos años he estado perseverante en aquello que he aprendido y en lo que Dios me ha enseñado. ¿Sabe? A mí me da un poco de tristeza cuando escucho personas que hablan de su experiencia en el Señor allá cuando iniciaron en el camino de la fe. Y hablan del presente como si el presente fuese un tiempo de calamidad. Hablan del presente como si el presente fuese un tiempo que no se compara con lo que sucedió allá. Mire, hermano, yo creo que Dios está queriendo que usted y yo vivamos nuestra relación con Él con intensidad, así como fue hace muchos años atrás. La vida del cristiano tiene que ser una vida de intensidad, así como en esos primeros años donde nos levantábamos y compartíamos y hablábamos y decíamos y nos acercábamos a la gente y le hablábamos de nuestra experiencia intensa y profunda con Dios y nos poníamos como modelo y ejemplo de lo que Dios grande y maravilloso estaba haciendo en nosotros. Dios está queriendo que nuestra persistencia en Él, nuestro esforzarnos en Él, nuestro perseverar en la gracia de Cristo, sea un asunto que está vigente hoy como hace 10, 20, 30 o 40 años atrás. Amado hermano, lo que hemos aprendido del Señor tiene que reflejarse hoy también en nuestras vidas. Tiene que reflejarse en nuestras vidas y persistir, amados hermanos, es permanecer firmes en aquellas cosas que hemos aprendido a lo largo de los años. Me pregunto yo, ¿qué hemos aprendido del Señor a lo largo de tantos años de caminar con Él? ¿Qué hemos aprendido
de Cristo y de nuestra experiencia con Él en este proceso de años? ¿Qué hemos aprendido? Bueno, podríamos llegar y decir, yo he aprendido de que Dios, Él controla todo, Él es dueño de todo, Él ha estado ahí presente a lo largo del tiempo, pero ¿qué más he aprendido de Él? Pregunto. Confianza. Que mi confianza tiene que estar puesta en Él. ¿Qué más he aprendido de Él a lo largo de los años? ¿En qué hemos sido enseñados? Que en medio de las circunstancias, Él es quien nos sostiene. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido a madurar porque hemos pasado de un proceso de niñez espiritual a madurar en la fe y a entender la fe y a comprender que la fe está ligada con las realidades del mundo, de que la fe no es un asunto no es tanto como dicen algunos, cuestión de nada más repetir ciertas frases y expresiones y van a dejar de haber problemas. No, yo entiendo la fe como poner mi confianza en Él y que cuando vienen esas circunstancias yo puedo estar firme para lidiar con lo que venga, porque Él es el que me sostiene. ¿Qué hemos aprendido de Él? ¿Qué más hemos aprendido de Él a lo largo de este tiempo? Tener más comunicación con Él. Que mi comunicación con Él es importante. Mi relación con Él se convierte en algo relevante. He aprendido que caminar a su lado es algo vital para mí, no es algo secundario. Es algo que es vital para mi caminar y mi vida cristiana. ¿Qué más he aprendido de Él? Seguridad. De que mi seguridad está en Él, no en las cosas temporales de este mundo, sino en el Señor. ¿Qué otra cosa he aprendido de Él? ¿O he sido enseñado a lo largo de este tiempo? Permanece fiel. La fidelidad. Dios quiere que yo esté fiel, sea fiel a Él, aún en medio de las tempestades, aún en medio de las angustias, aún en medio de las pruebas, aún en medio de que existen tiempos duros. Existen tiempos donde pareciese que lo más fácil es tirar la toalla y decir ya no más. Pero recuerdo que hay alguien que es quien me sostiene en medio de esos tiempos y que va a estar conmigo no importando las circunstancias. ¿Qué más hemos aprendido de Él a lo largo de este tiempo? ¿En qué hemos sido enseñados? Y que usted hoy puede decir, yo he sido enseñado. Alguien podría decir, yo he sido enseñado en medio de pruebas. Alguien podría decir, mi vida cristiana ha sido una prueba tras otra. Pero sabe que la fe madura en medio de las pruebas. En medio de las pruebas es que la fe se pule, la fe se mete en un horno, es puesta allí, es probada. En medio de las circunstancias se ve realmente el calibre de nuestra fe. Amado hermano, en esas cosas son las que tenemos que perseverar. Y cuando usted persevera en medio de esas cosas, el mundo que está a su alrededor, con todas las circunstancias que describe Pablo y que podríamos nosotros añadirle, el mundo ve eso. El mundo lo ve a usted y probablemente algunas personas van a decir, esta mujer y este hombre conoce al Señor. En medio de sus circunstancias, ahí está alabando a Dios. Parece a Pablo y a Silas en medio de sus circunstancias en Hechos capítulo 16 y en medio de pasar tiempos de tormento, prisiones y angustias, ellos entonaban cantos al Señor y bendecían el nombre del Señor. Amado hermano, el mundo necesita ver eso. El mundo necesita ver hombres y mujeres que manifiestan a ese Cristo del cual han aprendido a lo largo de los años. Entonces nosotros no somos gente pasiva que está simplemente, y ni debemos ser gente que está un domingo en la iglesia, que vamos, alabamos al Señor y salimos de la iglesia y vivimos una vida, ya la vida rutinaria de siempre, de lunes a sábado. Dios está queriendo que nuestra vida refleje el carácter del Señor toda la semana. ¿Sabe algo? Tristemente pareciese que la iglesia hoy, o los creyentes, o muchos creyentes hoy,
tienen una idea o un concepto muy dual, y eso yo creo que yo lo he compartido con ustedes en otros momentos. Pensamos en la vida espiritual o lo religioso acá y lo secular allá. Entonces nos comportamos como espirituales y religiosos cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en ciertas actividades o cuando estamos con los hermanos, pero cuando salimos de allí, bueno, allí está el mundo, está lo secular, entonces mi comportamiento aquí es otro. ¿Sabe algo? Dios nos convoca a manifestar a Cristo y a mostrarlo. Mostrar de quién hemos aprendido, no importando dónde estemos. Porque nuestra vida cristiana no está asociada solamente cuando estamos reunidos en asamblea como iglesia y como pueblo del Señor, sino que tiene que ver con nuestra conducta y vida diaria. Cuando yo leo este pasaje de la Escritura donde Pablo alienta a Timoteo, Pablo le dice: tú has aprendido de la Escritura que es inspirada por Dios. Ella te ha enseñado. Cuando aquí habla la Biblia de la Escritura, aquí se está hablando del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no ha sido compilado. No existía un documento que se llamaba Nuevo Testamento y que Timoteo tuviese a la mano. Esa escritura en la cual Timoteo había sido enseñado era en la ley de Dios y en las enseñanzas de la fe cristiana que habían sido transmitidas oralmente por aquellos que habían escuchado ese mensaje de los apóstoles. ¿Sabe algo? Él fue enseñado en eso y llega y se le dice: esa escritura inspirada te redarguye, te enseña, te corrige, y esa enseñanza, ¿qué es lo que hace? Hace al hombre perfecto. Trabaja en nosotros. ¿Sabe algo? Usted y yo hemos aprendido del Señor, de la fe. Hemos aprendido de lo que Dios desea de nosotros. Le voy a decir algo. Dios está queriendo hacernos ver que Él está en un proceso de perfeccionar a través de su Espíritu y su palabra nuestras vidas. Trabajar en nuestros corazones. Pero no simplemente para que usted llegue y diga: estoy saciado de lo que Dios me quiere decir o me ha dicho, y lo sé y está atesorado en mi corazón. Dios quiere que entendamos que en medio de las realidades de nuestro mundo, en medio de las realidades del entorno donde vivimos, usted y yo tenemos que manifestar, reflejar y mostrar, persistir en aquellas cosas a las cuales hemos sido llamados, aquellas cosas en las cuales hemos sido enseñados. Necesitamos, en medio de los tiempos malos que vivimos, ejercitarnos en una vida piadosa, ejercitarnos en una vida que es enseñada y moldeada por el Señor, para que nosotros podamos mostrarle al mundo los valores del reino de Dios. Pregunto yo, ¿cuáles serán los valores del reino de Dios? Pensando en los antivalores que refleja este mundo, ¿cuáles son los valores del reino de Dios? Un valor del reino es aprender que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese valor nos define cómo debemos de conducirnos y vivir. ¿Cuál es otro valor del reino de Dios? La generosidad. Ok. Tengo que aprender a ser generoso, y la generosidad es un término muy amplio, porque el principal ejemplo de generosidad y de dar en la Biblia es Dios, que dio a su Hijo. Y ese tipo de generosidad no está ligada a lo monetario, está ligada a desprenderse de algo que es mío y lo doy por amor a otro. ¿Qué otro valor nos caracteriza? Aprender a perdonar, aprender a caminar en medio del entorno donde estamos, sabiendo de que va a haber momentos donde alguien nos va a dar por una mejilla, pero la Escritura dice que tenemos que aprender a poner la otra. Que a algunos les preocupa un poco la literalidad de ese pasaje, pero yo creo que ese pasaje va mucho más allá de lo literal y está hablándonos de la importancia de aprender a no pensar solo en nosotros, sino pensar en otros. Va mucho más allá de mirarlo como una cachetada. Está hablando de otro tipo de cosas en un contexto donde
la gente vivía bajo el yugo y la opresión de un pueblo, vivir en una condición así no era fácil, porque el opresor probablemente te venía y te decía, ayúdame a hacer eso, y tú tenías que hacerlo. Y Jesús llega y dice, si alguien viene y te dice que lleves la carga 1 milla, no la lleves 1. Dentro del Imperio Romano había un planteamiento de que si un ciudadano romano te decía que tenías que llevar la carga 1 milla, debías de hacerlo. Pero Jesús les dice, no hagan eso, llévenla 2. Porque Jesús les estaba queriendo decir que hay un valor del reino que está por encima de las exigencias de un mundo que muchas veces nos oprime, nos ataca y viene contra nosotros. Amados hermanos, usted y yo hemos aprendido a Cristo. Reflejemos a ese Cristo. Usted y yo hemos aprendido de Él, y en medio de la realidad del mundo en que estamos, manifestémoslo, expongámoslo, que la gente vea en nosotros que usted y en mí hay algo que el mundo no tiene, pero que el Dios vivo y verdadero está haciendo en nosotros, porque es obra suya, no es obra mía. Amados hermanos, en medio de las realidades de este mundo, Dios quiere perfeccionarnos, Dios quiere trabajar en ti, Dios quiere llevar a cabo su obra perfecta en nosotros para que seamos gente preparados para toda buena obra, para que en medio del lugar donde estemos usted pueda manifestar esas buenas obras a las cuales hemos sido llamados de antemano para que andemos en ellas, como dice Efesios 2, versículo 10. Y podamos demostrarle al mundo que sí se puede en Cristo. En Cristo podemos vivir una vida piadosa. En Cristo podemos vivir una vida conforme al corazón de Dios. Y que el mundo pueda decir que en usted y en mí se refleja el carácter de aquel que creó todas las cosas. Amado hermano, yo creo que este pasaje nos llama a la actividad. Nos saca de nuestra zona de confort y de inactividad y nos dice, allí está el mundo. Ese es el lugar donde tenemos que reflejarlo a Él. Ese mundo donde hay gente desobediente, infatuados, gente que vive en sus deleites. En ese mundo que señalamos y decimos malo y pecador y corrompido. En medio de ese mundo Dios nos está llamando a ser luz. Animemos nuestro corazón. Piense en la obra que Dios ha hecho en usted y que está perfeccionando. Y esa obra que Él está perfeccionando es porque Él quiere utilizarle a usted como un instrumento activo en medio de un mundo complejo y malo, sí. En medio de tiempos peligrosos, sí. Pero en medio de esos tiempos peligrosos, Dios nos está convocando para que podamos salir y reflejar la luz del Señor. Ejercitémonos en la piedad, en una vida piadosa. Tomemos aquello que nos ha sido dado. Alabemos a Dios por eso, pero mostrémoslo al mundo. Ejercitémonos en la piedad, como le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Ejercitémonos en una vida piadosa. Pareciese que hoy vivir una vida piadosa no es algo de valor. A mí me da cierto temor porque hay entornos, hay muchas veces entornos aún de iglesias donde no se convoca a la gente a vivir ese tipo de vida, a orar, a buscar, a estar cerca de Él, animar, alentar, exhortar a la gente. ¿Por qué? Porque pareciese que nos estamos conformando o estamos queriendo guiar a la gente más a vivir como el mundo vive. ¿Sabe? Romanos capítulo 12, verso 1. No os conforméis a este mundo. No os conforméis a este mundo. Dios nos convoca a vivir contracorriente. Usted y yo somos como el salmón. Usted y yo somos como el salmón. Vamos contracorriente. Y el mundo probablemente lo va a ver y a algunos no les va a gustar, algunos lo van a criticar, pero habrá otros que van a ver y van a decir, este hombre tiene algo, yo quiero saber de eso. Hoy más que nunca, este mundo está necesitando gente así. Salgamos, hermanos. En la iglesia es muy fácil manifestar el carácter del Señor cuando estamos juntos levantando nuestras manos, adorando y exaltando el nombre
de nuestro Dios. Cuando estamos en la calle, allí es donde necesitamos mostrar a Cristo. Amén. Amén. Recuerden lo que hemos sido enseñados y que en medio de los tiempos peligrosos que vivimos podamos reflejar esa vida piadosa que Dios quiere que mostremos al mundo. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar.